Bueno, vean, este tercer tema tiene que ver con software, ajá, que es plantear prácticamente que en el esquema de Internet de las cosas, el software es un elemento fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, si es un Internet de las cosas, como ya vieron en el planteamiento de las capas, ¿sí? De los niveles para plantear un proyecto de Internet de las cosas, es pues ciertamente técnico, ¿no? Es muy técnico. Entonces, en Internet de las cosas, el elemento software o desarrollo de software o programas sí es un componente importante, ¿de acuerdo? Sobre todo del lado de diseño e implementación de proyectos, ¿no? Y ese es parte del contexto que ustedes deben conocer, cuál es el panorama que se necesita para implementar, ¿no? Porque finalmente ustedes pueden decir, no, pues a mí, lo mío es inteligencia artificial, yo me voy por allá. Lo mío es robótica y me quedo de este lado de procesos y, ¿no? De conexión entre equipos o equipamiento. Ajá, y bueno, al final el panorama de, de este diplomado es conocer todos esos contextos, ¿no? Entonces, en términos de software, maestro, no vamos a ver toda la gran teoría de software, que entendería un poco que en el módulo 2 se da a conocer las grandes bases, lo que le llaman la programación estructurada, la orientada a objetos, cuándo es un compilador, cuándo es un intérprete, y toda esa base, bueno, no lo vamos a retomar acá. Se entiende que se menciona, pero no nos vamos a enfocar a ello. Nos vamos a enfocar a que hay ciertas aplicaciones, hay ciertas arquitecturas que nos ayudan ya a ir desarrollando, programando para integrar nuestros proyectos, ¿no? Entonces, lo que vamos a revisar sí es algo de programación específica con lo que tenemos como alcance. Cierto es que no son las grandes plataformas para desarrollar, ajá, o sea, y estoy hablando, me refiero a marcas, sino que es un contexto más accesible y en este caso todo lo referenciado hacia, por ejemplo, Arduino, porque Arduino se ha puesto, se antepuso como un modelo referencial, como una plataforma muy accesible, ¿de acuerdo? Porque después de esto, ustedes en cualquier momento pueden continuar, perdón, y seguir desarrollando sin grandes esfuerzos en el sentido de inversión, licencias, e incluso capacitación en programación. Ajá, entonces todo ese aspecto, o sea, ya más adelante podemos ver hasta páginas, ligas y tutoriales que pueden continuar para esta parte de programación, pero porque es eh, una arquitectura que la han bajado en ese sentido para ser accesible y dar un panorama, ¿sí? Claro, se pueden hacer expertos. No estoy, que quede claro también que quizá en algunos sectores Arduino lo relegan para ciertos proyectos, pero realmente, yo les soy sincero y es un comentario personal, hay esquemas en el que se puede profundizar muy bien con Arduino y requiere ya de habilidades de programación, pues ya de cierto expertise, ¿vale? Entonces, y claro, ustedes en el momento que empiezan a indagar, van a encontrar muchas ofertas en el sentido de quiénes son los jugadores de hardware, software para desarrollar IoT, ¿no? Y hay muchos. Y sus plataformas también van variando y sus arquitecturas van variando y la forma de programar y la forma de implementar también va cambiando dependiendo, ¿no? De la complejidad. En este caso, nos vamos a apoyar de la parte de Arduino porque es una primera entrada, ¿no? Además, lo permite la parte de soporte que tiene esta arquitectura
Y también, por el contexto del diplomado, necesitamos dar el panorama, o sea, la parte inicial, ¿no? No exigir como un tema profundo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si revisamos un poco de programación que ya tuvieron por ahí en un contexto del módulo 2, eh, vamos a hacer un pequeño contraste entre lo que es las arquitecturas que están directamente como acceso y las arquitecturas que pueden funcionar hacia un cómputo más complejo, ¿de acuerdo? Y bueno, hacer ejemplos, crear modelos y sistemas de IoT como ejemplos, ¿no? Packet Tracer es uno de ellos. Aquí falta conjuntar varios elementos. Vamos a iniciar, por ejemplo, Tinkercad nos ayuda muy bien y después vamos a brincar a otro simulador que es el mismo Packet Tracer, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata ahorita, revisar un poquito de software. Nos faltó algo de hardware, pero lo podemos compaginar bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la programación hoy está muy vasta, ¿no? Eh, Hay plataformas para hacer desarrollos de todo tipo, o hay plataformas de todo tipo para hacer una gran diversidad de soluciones, ¿de acuerdo? Entonces hay muy específica, por ejemplo, la de escalera, que no sé, más de uno la conoce, programación en escalera, en PLCs, es muy específica, tiene un contexto bastante técnico, de acuerdo a la lógica de cómo funciona el hardware. Ujú. Pero entonces, en términos de programas y códigos maestros, hay un, hay un gran diferencial, nada más, y lo comento para ir contextualizando. La programación en los esquemas de cómputo, vamos a decirle tradicionales, donde se usa desde un Basic, Pascal, C, C++, Java, JavaScript, C Sharp, bueno, y surgen varios más por ahí, ¿no? Python mismo, eh, tiene una connotación de uso de recurso basta. Es decir, eh, claro, el mismo if, el for, el switch, estos comandos de ciclos que se usan, eh, funcionan en todo momento, ¿no? ¿Ok? Pero hay un esquema en el que, bueno, tenemos que reconocer que la programación en arquitecturas de cómputo tiene un perfil diferente a la programación que se hacen sobre arquitecturas limitadas, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo pongo como de antesala, porque hay un momento dado que, bueno, puede haber muy buena expertise en programación, pero de repente el hardware limita, ¿ok? Entonces, en equipo de cómputo, en una computadora, ejecutar un programa de C o de Java o de Python, de repente hay detalles que se pasan por alto eh, porque los recursos como memoria, espacio en disco duro, velocidades, están libres. Es decir, la computadora las tiene disponibles y mi programa puede correr muy bien sin problema. Pero cuando vamos cambiando de arquitecturas y estamos hablando en estas arquitecturas de desarrollo o de kits de desarrollo, un hardware limitado en memoria, en almacenamiento, en velocidad de procesamiento, entonces incluso las habilidades de programación cambian porque tenemos que considerar que no tenemos una gran capacidad de memoria, no tenemos una gran velocidad de procesamiento. ¿Ok? Entonces sí, el for es el mismo en una computadora que en una tarjeta electrónica específica, el for, ¿no? El if then, ajá, todos esos comandos. Pero en específico, programar ya en tarjetas dedicadas, por llamarlo de una manera, como las que, por ejemplo, como Raspberry, como Arduino, como las de Texas, los DSP de Texas, como Intel, eh, ya requiere cierto aspecto donde tenemos que cuidar qué tanto hardware tenemos, ¿no? ¿Ok? Entonces,
El programa es programa donde sea, en cualquier arquitectura, solo que hay que tomar en cuenta sobre qué plataforma estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hacemos esa es una antesala y recapitulamos tantito en cuanto a la teoría, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un conjunto de código, instrucciones que precisamente nos van a nosotros a dar la función de controlador, ¿de acuerdo? En un equipo. Ajá. Entonces tenemos que estar pendiente de las entradas y estar pendiente de las salidas. Y de acuerdo a eso, tenemos que, bueno, podemos ya implementar código. Entonces tenemos que saber ese contexto de quiénes son los involucrados. Al final, el programa, en este caso, en el aspecto de Internet de las Cosas, es el, 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 el software que va a controlar o que va a estar dentro del proceso de control, ¿de acuerdo? Entonces, y ese control va a ser sobre la arquitectura externa, ya sea elementos de entrada y elementos de salida, ¿de acuerdo? Entonces, en particular vamos a conocer más de lleno una arquitectura específica como la de Arduino, ¿no? Entonces, bueno, esto habrá cosas que iremos obviando, ¿no? Y a eso me refería, perdón, un poquito, de repente, perdón, me adelanto. A eso me refiero. Las sentencias if then, perdón, for, los while, los switch, ajá, eh, como sentencias de control, como lógicas, son exactamente las mismas. Eh, eh, Seguramente creo que ustedes trabajan un poquito sobre Python. Esa lógica es muy similar. De repente, y lo vamos a ver cuando estemos metiendo código, de repente las propias plataformas limitan ciertas sentencias de control por el esquema de hardware, ¿sale? No tanto por el poder de cómputo, es más por el esquema en hardware, ¿ok? Entonces, bueno, seguramente también conocieron lo que le llaman lenguajes interpretados contra los lenguajes compilados. Eh, Hoy ha proliferado más, en estos últimos años ha tenido un poquito más de éxito o ha más bien resurgido, por decirlo así, el lenguaje interpretado, ajá, que tiene, en algunos aspectos tiene sus bemoles, por decir, porque la forma en cómo se ejecuta es diferente. Ajá, un lenguaje compilado, no sé si alguien haya trabajado en C o haya programado en C. eh, Ese es un lenguaje compilado, no lo vamos a trabajar acá. eh, que tiene, dependiendo, dependiendo de su aplicación, o más bien, indistintamente de su aplicación, la forma en cómo se ejecuta es muy específica, por cómo se lee, y entonces tiende a ser más rápido. Y dependiendo del proceso donde se ejecuta, el que sea más rápido tiende que sea más efectivo. ¿Sí? Y esos son, por ejemplo, los compilados. Es decir, tengo mi código, ejecuto una compilación y el resultado de esa compilación es otro código que prácticamente es un lenguaje máquina. Y ese lenguaje máquina es ejecutado a nivel hardware. Uh-huh. eh, Eso le da la ventaja, eso le da una gran, vamos a decir, un buen desempeño de ejecución del software sobre hardware, ¿sí? Porque hagan de cuenta lo que está sucediendo es que a nivel binario las compuertas están ejecutando las instrucciones y no tienen, a ver, aquí está el brinco, no tienen que interpretar qué instrucciones porque ya lo tienen escrita en binario, ¿ok? Los esquemas interpretados eh, tienen más bien están limitados en esa ejecución, porque tiene que haber un esquema intermedio, ¿de acuerdo? De interpretación. En este caso, bueno, para no enredarlos mucho, los, los mejores esquemas
donde un compilado puede trabajar es directamente sobre un hardware, ¿no? Eh, eh, Sobre arquitecturas electrónicas, ¿de acuerdo? Y los interpretados llegan a funcionar bastante bien sobre un esquema de cómputo, o sea, donde hay eh, eh, interfaces que hacen interactuar incluso hasta con el usuario, ¿no? Entonces, tiene que ver con una cuestión de procesamiento, maestros, ¿ok? Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, el mismo Python es un lenguaje interpretado. ¿Ok? Y ya se dieron cuenta cómo se ejecuta, ¿no? Seguramente hicieron algunas pruebas sobre la parte de sistemas operativos y entonces el sistema operativo finalmente se encarga de ser el intermediario para la ejecución de instrucciones, ¿ok? Y en un lenguaje compilado no hay ese intermediario, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería una de las grandes diferencias, ¿ok? Bueno, ¿algún comentario está ahí? Perdón, ¿todo bien? Digo, no nos vamos a meter mucho a la teoría de esto, pero ok, sí tenemos que ir reconociendo eh, dónde están los componentes o qué tipo de componentes necesitaremos para implementar proyectos de Internet de las Cosas. Ok, entonces, bueno, aquí esto es un poquito de, de la teoría de la parte de software, ¿no? De la parte de aplicaciones. Entonces, nosotros vamos a trabajar inicialmente sobre un esquema en hardware, es decir, se va a codificar y hay un momento dado que dependiendo del tipo de dato que necesitamos trabajar, podemos visualizar o no. ¿Okay? Hoy en términos de interfaz, podemos tener inmediatamente una consola eh, directamente sobre la plataforma de desarrollo o podemos tener en hardware un visualizador o display. O finalmente hacer una conexión, por ejemplo, por red para desplegar datos sobre una página, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué depende? Pues depende de la necesidad de mi solución, de mi implementación, de cuál es la necesidad en la industria, solo necesito calcular, solo necesito procesar o extraigo datos y los subo, ¿no? Que hoy al final lo que estamos viendo es que sí será así, ¿no? En términos de completar un proyecto de Internet de las Cosas, lo que necesitamos es ir hasta la capa superior precisamente por el modelo de negocio, ¿de acuerdo? No solo nos quedamos en la parte de hardware. Entonces, hoy ya hay muchas herramientas para preparar los datos para decir a qué nivel se van, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tiene mucho que ver qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, hoy hay algo muy usado que son las aplicaciones y esas aplicaciones usan protocolos muy específicos para que sus conexiones eh, sean más ligeras, ¿de acuerdo? Es decir, si ustedes accesan a una página web desde su computadora, usan por ejemplo, aquí estamos viendo el ejemplo de un URL o un nombre en Internet. ¿De acuerdo? Nosotros lo conoceríamos como la dirección de Internet para accesar a una aplicación. ¿Ok? Entonces, en términos de cómputo, eh, se usan muchos recursos. La computadora usa muchos recursos y el ensamblaje de esa petición, o sea, estoy en mi máquina, le pongo aquí un HTTPS, www, Google APIs y enter. Entonces, desde un recurso de cómputo, una computadora, más bien, usa mucho recurso, ¿sí? Pero hoy las aplicaciones, como este tipo de arquitecturas de API REST, son, mm, tienen un formato tan ligero que lo podemos ensamblar desde una arquitectura en hardware, como lo vamos a ver en la parte de Arduino,
Bueno, en este caso, bueno, el día de hoy veremos ejemplos básicos en Arduino, pero lo veremos sobre todo en la parte de la 8266, que es lo que vamos a trabajar en términos prácticos, ¿no? En otras sesiones. Ahí, al final es un hardware pequeño que tiene instrucciones, ajá, que va a recoger datos, que va a tener un campo por ahí que le diga, en el momento que tengas tantos datos o ciertos datos, conéctate a esta dirección y envía la información, ¿ok? Y entonces, este tipo de aplicativos, bueno, aquí se está mencionando como los API REST y que están trabajando sobre los esquemas XML o JSON. Bueno, en este caso, XML y JSON son formatos de estructuras de datos. Por ahí veremos unos ejemplos. ¿Ok? Entonces, el punto de vista de esto es que esas arquitecturas en hardware, o sea, un Arduino o una Raspberry o la Node MCU que ustedes van a adquirir, tienen la potencialidad de comportarse como un equipo de cómputo en términos de conexiones. ¿Vale? Es decir, no tiene un mouse, no tiene un teclado, no tiene un monitor, porque lo que me interesa de esa arquitectura es que haga procesamiento, haga lectura de sensores, haga procesamiento, si es necesario en ese momento activar salidas o apagar salidas, y a la vez también estar conectado a un entorno inalámbrico y envíe datos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo con los modelos de Internet de las Cosas. ¿Ok? Porque al final también hemos comentado, ¿qué puedes pensar? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo integrar a IoT? Todo, todo. Pero de interfaz debe haber una arquitectura ahí mínima, básica, que funja con estas características. ¿De acuerdo? Lee datos, puede mandar a activar datos, procesa datos, se conecta a una red, vamos a decir inalámbrica, la que sea, se conecta y envía datos. Incluso puede recibir datos, ¿sí? Desde un clic de internet recibe datos. Y todo esto se hace con software, ¿de acuerdo? Ese hardware ya manipulado con un software incrustado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí comentarios. Ninguna, maestro. Todo bien, gracias. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? No me quiero pasar tanto de... Necesito avanzar para que tengamos buen tiempo para hacer simulación, ¿de acuerdo? Algunas cositas me las voy a brincar. Y incluso ahorita no vamos a atacar Raspberry. El término de Raspberry en este caso es una ejemplificación, sobre todo por la parte de que es una arquitectura eh, mm, que tiene ese punto de vista allá en las primeras, en las primeras capas. ¿Ok? Y se comenta aquí, por ejemplo, esta arquitectura porque es como un modelo a seguir. ¿Ok? Algunos en un momento dado, bueno, ciertas vamos a decir, corrientes, en un momento dado se comenta que es un equipo para IoT incluso hasta sobrado, ¿no? Por eso mi punto de vista es una arquitectura que está a partir de la niebla, porque es un dispositivo que te hace ya bastante muy buen cómputo, o sea, de alta velocidad, bastante procesamiento, ¿sí? Comparado con los demás, con los Arduino, ¿no? O sea, repito la parte de Arduino porque, por ejemplo, la Node MCU son arquitecturas que están en otro nivel, vamos a decir, un poco más abajo, porque están al frente nada más en la parte de, de lectura y ejecución. Y esta arquitectura de Raspberry tiene una funcionalidad de procesamiento, de alto procesamiento, ¿de acuerdo? Entonces,
Un Arduino trabaja con esquemas de ejecución de instrucciones bajo una pila de instrucción exclusiva, pero una Raspberry trabaja software basado en una arquitectura de sistema operativo. Es decir, este equipo ya tiene un sistema operativo. Ajá, y bueno, lo idóneo aquí es que se trabaje con Linux. Ujú. Porque por la ligereza del sistema operativo. Y sobre de ese sistema operativo se pueden ir colgando más. Claro, tiene una limitante en hardware, cantidad de memoria, almacenamiento, el reloj, la velocidad de procesamiento, las interfaces. Sin embargo, prácticamente el perfil que tiene Raspberry es un equipo de cómputo, ¿no? Estas son algunas características que tiene. Trabaja con una ARM, bueno, el CPU basado en una ARM que es un microprocesador, y esto es bastante interesante. Eh, por eso tiene el éxito este tipo de sistemas. Eh, eh, es un, es un microprocesador basado en 4 núcleos. Ah, aquí no se confundan. Los núcleos son como módulos independientes dentro de un microprocesador para que haya procesamiento en paralelo. ¿De acuerdo? Quizá en la parte de software se usa mucho la terminología de hilos o threads, ajá, eh, para intentar que ciertos procesos se puedan ejecutar o controlar al mismo tiempo. Realmente eso no sucede si no hay núcleos separados. Entonces, hoy, por ejemplo, lo pueden ver ustedes en la parte de cómputo, Intel, cuando habla de los core, que traen 2 núcleos o traen 4 núcleos. Lo que intentan es eso, que esos procesadores en ese equipo de cómputo se puedan llevar a cabo procesos en paralelo. O sea, ahí sí al mismo tiempo. ¿Sí? Lo ideal es que haya un procesador para cada proceso, pero eso es muy caro. Y entonces en arquitectura electrónica lo que han buscado es generar módulos de procesamiento que le llaman núcleos. Ajá. Y cada núcleo puede llevar a cabo una infinidad de tareas, pero ya se pueden llevar a cabo tareas en paralelo, cosa que los que no son, por ejemplo, los dual core o quad core, o sea, dos núcleos o 4 núcleos, los que no son así, computadoras estamos hablando de computadoras quizá de hace 10 años, 12 años, 15. Los que no tienen núcleos separados en ningún momento pueden llevar a cabo procesos en paralelo, ¿vale? Entonces, esa es parte de la nueva, vamos a decir, arquitectura que están surgiendo y sobre todo por la parte, bueno, lo que tengo aquí más presente es en la parte automotriz y en la parte aeronáutica, porque son procesos de riesgo, ¿no? Ustedes sabrán, procesos de riesgo de estar monitoreando velocidad de motor o revoluciones de motor y revoluciones en el eje, y además estar pendiente de la bolsa de aire, por ejemplo. Entonces son arquitecturas electrónicas que sí han evolucionado bastante, ¿no? Entonces buscan tener independencia porque eso le da seguridad o sea, tienes que asegurarte cuando vas a mandar a activar la bolsa, la de seguridad en un coche, ¿no? Y bueno, hay otras cosas por ahí. Pero entonces, la arquitectura electrónica ha crecido mucho y tiene esa importancia, ¿no? Este equipo se presta mucho para ese tipo de trabajos. Y ya más allá, más adelante, hay algo que le llaman sistemas operativos de tiempo real, que bueno, no nos vamos a meter en eso, pero son tendencias de cómo llegar a un mayor control en la parte de control de procesos, ¿no? Ok. Pero bueno, entonces, bueno, esta plataforma, vean, tiene
trabaja a 1.2 GHz, es una alta velocidad en la parte de tarjetas, a 64 bits, ¿sí? Hoy nuestros equipos de cómputo están trabajando con sistemas operativos y microprocesadores de 64 bits. Ahorita es vamos a decirle la gama alta. Ajá. Por supuesto tiene una interfaz 802.11. Esta es inalámbrica, es decir, este es un Wi-Fi y este equipo se puede conectar a la inalámbrica que tenemos en casa o que está en el trabajo. Por supuesto tiene Bluetooth también y tiene Bluetooth de baja energía. Se pone esto en contexto porque es como que la arquitectura en hardware, vamos a decir, la arquitectura en hardware más pequeña dentro de la gama de cómputo, pero es una arquitectura en hardware de mayor gama en el área de hardware. ¿Sí? O sea, ustedes no sé cómo, seguramente escuchen, es una tarjeta de desarrollo, es una placa electrónica, ¿sí? Entonces, la Raspberry también ha cobrado mucho éxito porque está en ese inter, ¿no? Eh, en términos de cómputo, es la más pequeña y resuelve muy bien las cosas. En términos de plataforma de desarrollo, es una alta gama. O sea, está en ese límite, ¿no? Entonces, es un hardware que puede jugar en ambos lados y que para mi gusto lo dejo en alta gama, porque en este caso, por el esquema que tiene de pines digitales, no es conveniente dejarlo, además que está muy sobrada, dejarla directamente para la parte, el nivel uno, vamos a decir, ¿no? Para niveles uno hay otras arquitecturas que ya, como la que van a trabajar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es nada más dar el contexto de más o menos cómo está en general el hardware de aquí hacia abajo, ¿no? Para implementación de IoT. Si ustedes me preguntan, ¿puedo hacer IoT con una Raspberry? Sí se puede, pero dependiendo de pues ahora sí que de la magnitud del proyecto, pudieras evaluar si es viable o no. Si es muy sencillo, pues no tiene caso. Mejor usa otra arquitectura mucho más barata y la integras a tu red, ¿no? En este caso, este no es muy viable. Una pregunta. Ajá. Sí. ¿Se pudiera usar como un servidor? Sí. Sí, claro, por supuesto. Es una pregunta. Por ejemplo, a lo mejor si ocupas crear una red local y en lugar de comprar una computadora para alojar el servidor ahí, ¿no sería más viable poner una Raspberry en el caso ese? Sí. O tampoco es viable. No, sí se puede. Aquí va a depender mucho del desempeño que le exijas, la verdad. El término de servidor es que en un dispositivo le adiciones una, déjeme decirle la palabra correcta, a un dispositivo le adiciones funcionalidades de peticiones. Es decir, un servidor está conectado y recibe una llamada, recibe una petición. Si tú tienes una tabla de datos en ese dispositivo y lo único que hace es ir a buscar un dato de acuerdo a un índice y lo entrega, eso ya es un servidor. ¿Sale? Entonces el equipo está ahí montado y simplemente espera llamadas. Ajá. Incluso en el mismo Arduino puedes levantar funciones de servidor. ¿Sí? En la tarjeta que van a comprar puedes levantar funciones de servidor. ¿De acuerdo? Ahora, entonces va a depender, a eso me refiero que va a depender la exigencia del desempeño que vayas a tener sobre este equipo. Entonces, ya el hecho de que le puedas instalar un sistema operativo le da una gran versatilidad al equipo porque ya puedes ensamblar correo, transferencia de archivo,
web. En este caso, por ejemplo, incluso audio. Ajá, vean que ya tiene hasta un esquema de audio y almacenamiento. Sí, 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 por supuesto. ¿Raspberry puede funcionar como servidor? Sí, por supuesto que sí. Va a depender, por ejemplo, el comportamiento de un servidor en red cuando hay muchos usuarios, como los servidores que conocemos, tienen bueno, están diseñados para que tengan un alto desempeño y están bajo mucha exigencia. Si tú esto lo trasladas a que las conexiones y peticiones hacia la Raspberry como servidor serán exclusivamente, vamos a decir, PLCs, tienes 5 PLCs y en los PLCs se van a estar sirviendo, vamos a decir, de la fecha, necesitan estar actualizados y consultar la fecha todos los días, o consultar, vamos a decir, el número de ejecuciones que tiene que hacer, el número de ensambles que tiene que hacer. Y por supuesto que sí, sí te funciona. Ajá, entonces va a depender mucho de la demanda, ¿ok? Aquí este equipo, por supuesto, así como lo ven en hardware, tiene ciertas limitaciones. Lo que puedes hacer con completa, vamos a decir, flexibilidad técnica es, aquí le puedes colgar un disco duro sin problema, entonces va y conecta el disco duro para leer y escribir. Ajá, o sea, lo conviertes prácticamente en un equipo de cómputo. Esta es una tarjeta madre. Ajá. Entonces, sí, sí se puede y va a depender de la exigencia que le vayas a dar. ¿Por qué? Porque la puedes llevar a saturación, sobre todo por procesamiento, ¿no? Aquí una recomendación, si en un momento dado adquieren le dan cierto perfil, es decir, no van a hacer nada más pruebas de, ya encendí un LED, ya lo puedo apagar, puedo mandar a encender un motor, así, si no lo van a llevar más allá, que sí le incluyan el disipador de calor, ¿de acuerdo? Sí es importante porque sí se calienta, este equipo se calienta bonito. Entonces, lo recomendable es que sí se le pegue, se le adicione su disipador de calor, ¿sale? Bueno, ok, vamos a ir avanzando. Esto, ahorita no lo vamos a tocar. Vamos avanzando sobre, espérame, este es contexto de la programación Cisco Spark. A ver, vamos a ir avanzando sobre la simulación, porque quiero ganar más tiempo en que así podamos hacer cosas. ¿Ok? Ok, entonces vámonos a Tinker. Si me siguen, si estamos todos por acá. Y bueno, Sí. ok. Voy a iniciar con aspectos básicos que nuevamente seguramente muchos ya han manejado, pero estoy intentando integrar todo el contexto y no sé, quizá uno que otro no ha trabajado, entonces, por el contrario, entonces hay que tocar ese tema básico, ¿no? Entonces, ayer creo que nos quedamos aquí en el protoboard, ¿no? A ver, no sé, que hay problemas con el audio, no sé, a ver, maestros, si pueden confirmar eso. Ahora sí se escucha bien. ¿Vamos a tomar el mismo archivo que teníamos antes o vamos a crear uno nuevo? No, el mismo. Por cierto, a ver, ¿Le borramos los elementos que tenía? creo que tenía, ¿qué elementos tenemos? Tenía una pila, tenía una resistencia, un LED.
Ok, ok, entonces ya habíamos avanzado ahí, ¿cierto? Ok, entonces, a ver, espérame. Por cierto, creo que, a ver, ¿no hay alguna duda de su alias y el código? Ok, muy bien, ¿todos estamos aquí? Muy bien, entonces, ok, vamos a hacer una adecuación para ir también metiéndonos a la parte de lectura de señales externas, pues ya una placa, ¿no? Entonces, vean, vamos a hacer una adecuación. Voy a acomodar acá, moviendo un poquito el, el, eh, el- perdón, La fila. la batería para adecuar, gracias, maestro, estaba pensando otra cosa, para adecuar las tensiones hacia la tarjeta. Entonces, vamos a mover la batería, vamos a quitarla más bien, la quitamos y vamos a poner una fuente. Filtren por componentes en todos y por aquí vamos a encontrar fuente. Aquí hay una fuente. Tómela y vamos a ponerla por aquí arribita. Ajá. No importa, vamos a hacer el cableado más o menos formal, por decirlo así. Es decir, aquí en el protoboard realmente podemos hacer un cableado bastante avanzado, ¿no? Conociendo bien los nodos. En este caso vamos a distribuir las líneas. Entonces vean, bajen un cable de acá, lo conectan aquí y lo vamos a poner en rojo, ¿no? Entonces vamos a usar este nodo de positivo. Acuérdense que aquí realmente este símbolo, esa simbología que está en rojo como positivo en el protoboard, es una recomendación que se hace para establecer la energía polaridad positiva, ¿ok? Y lo más conveniente es, pues, no estar mandando una línea para todos lados, sino distribuirla, o sea, tomar como fuente los nodos de la fuente, válgame la redundancia, y distribuir las líneas, ¿vale? Para que indistintamente donde estén los componentes, tomar una línea de alimentación. Entonces, ahora, del otro lado ponemos otra línea, lo ponemos aquí arriba y aquí vamos a resaltarlo en negro. Es una cuestión más estética visual que otra cosa, ¿no? Bueno, hay una norma, ¿sí? Entonces, aquí estos nodos ya están energizados, ¿no? Este es negativo y este es el positivo, ¿ok? ¿Ok? Y podemos seguir distribuyendo esa línea, es decir, aprovechemos estos nodos y nuevamente esa distribución nos sirve para que nuestro cableado sea pues lo más limpio posible. Limpio en el sentido de no estar cruzando por todos lados, ¿no? Entonces vean, tomamos aquí el nodo, sacamos un cable. Acuérdense que le pueden hacer bordecitos al cable. Aquí le doy un clic nada más, ¿sí? Y cambia el contorno, cambia el doblez. Me dirijo hacia el otro nodo, un clic y cambio el doblez. Ajá, ahí está. Porque además eso me da pauta como para acomodar tantito el cable, ¿no? Ok. En cambio, si lo dejáramos en una sola tira, queda así como que atravesado. Ok. Y tomamos el positivo, lo sacamos y lo bordemos por acá. Hay que cruzar un borde y conectamos. Y eso lo identificamos en rojo. Ok.
¿Qué sucede? Tenemos entonces puntos de alimentación del lado de arriba y del lado de abajo, ¿vale? Bueno, voy a comentar un poco la teoría básica de los circuitos, nada más en este caso, pues el serie, ¿no? Lo que requerimos es ver un poquito el comportamiento del voltaje en los dispositivos. Y de ahí vamos a brincar ya hacia, por ejemplo, un sensor. ¿Ok? Entonces, vean, lo que vamos a hacer, pongan otras dos resistencias. ¿Ok? Acá. Pueden copiarla. Pónganlas así. No importa cómo quede, la verdad. Esto nada más lo hago por cuestión como que ordenada. ¿Sale? ¿Ok? Y en este caso sucede que son dos resistencias del mismo valor. Vean, las dos son de 1 kilo. ¿De acuerdo? Y tienen una conexión en serie. Eso lo pueden observar en el momento entre ellas, ¿no? El circuito no está cerrado. O sea, todavía no hay una trayectoria cerrada. Por supuesto que no hay nada conectado aquí abajo en la resistencia. ¿Sí? Está abierto. Pero por lo pronto entre estos dos componentes estamos hablando que es una conexión en serie. ¿Sale? Hay una trayectoria única entre ellos dos. ¿Sí? Y eso es una característica del circuito en serie. La trayectoria entre los componentes no se divide. Ajá. Mientras esa trayectoria no se divida, por lo menos podemos asegurar que esos dos elementos están en serie. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos todos? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a alimentar. Bueno, vamos sacando de una vez un multímetro. Por acá debe haber un multímetro. Buscan un recorrido. Aquí está el multímetro. Ok. Vamos a ponerlo hacia acá. Por acá. Este circuito aquí al lado ahorita no importa, déjenlo ahí. Bueno, tenemos que energizar ahora, ¿de acuerdo? Si recuerdan un poquito, habíamos comentado algo. A ver, espérame, creo que. Ok, de ese circuito, ¿no? Perdón, se ve un poco borroso, pero este es un circuito en serie, ¿de acuerdo? Entonces, están los dos componentes que están en serie, y entonces de un lado, de un extremo, se va a una terminal de la fuente, y del otro lado se va a otra terminal. Claro, aquí hay un elemento conmutador, ¿no? Eso es un switch, es un apagador que cierra mecánicamente el circuito. Pero principalmente es ver que un extremo va al positivo y del otro lado va al negativo. ¿Ok? Ok. Perdón, no era ahí. Listo, entonces energizamos el circuito, tomamos un cable y lo llevamos acá. Estamos conectando el positivo y del otro lado tomamos un cable y lo conectamos acá, en el negativo. Entonces lo identificamos para que corresponda, ¿no? Y luego conectamos el multímetro. En este caso, por ejemplo, vamos a medir el voltaje o la diferencia de potencial
que está ocurriendo en la resistencia 2, por llamarlo. ¿Sí? En términos de eléctricos, profesores, acuérdense que bajo la ley de Ohm se da el esquema de equilibrio. Entonces, la fuente proporciona energía y esa energía se distribuye a lo largo de los componentes. En la parte, en un circuito en serie, que esto es muy sencillo, es lo más básico de los circuitos, esta energía se distribuye en partes proporcionales de acuerdo a la carga. ¿Ok? La carga, me refiero, la resistencia es una carga, un motor es una carga, una lámpara, una lavadora, todo lo que consume viene a ser una carga para el esquema de alimentación eléctrica. Entonces, bajo la ley de Ohm, lo que vamos a observar ahorita es el comportamiento de la distribución de la alimentación en las cargas que están conformando el circuito, ¿sale? Por ley de Ohm, vean, les adelanto, por ley de Ohm lo que vamos a ver es que la distribución va a ser proporcional. En este caso, las dos resistencias son iguales. Entonces, la distribución, la división de la energía del voltaje de la fuente se divide en partes iguales. En partes iguales, en este caso lo digo porque las dos resistencias son iguales. Realmente lo que sucede es que la fuente se divide en partes proporcionales a la carga, ¿sale? Y ahorita vamos a ver un poquito ya cuando conectemos un potenciómetro. Ok, entonces conectamos el multímetro. Este es el negativo del multímetro, si lo han usado. Bueno, yo supongo que sí, perdón, en su mayoría. Lo conectamos perdón. Lo conectamos voy a encimar esto aquí tantito, no importa. A la parte negativa. Ajá. En este caso, ¿por qué a la negativa? Porque lo que quiero es recoger el voltaje que está aquí. Quiero observar el voltaje de esta resistencia. Realmente es el punto certero, por decirlo así, son las terminales de la resistencia. Ok, vean, en todo caso, ustedes dirán, a ver, entonces, ¿dónde? Pues aquí. Ajá, pueden ponerla ahí. Y el positivo del multímetro, pues lo pongo aquí. Para hacer un poquito más visual ese concepto, ¿no? Quiero conocer el voltaje de la resistencia 2. Bueno, entonces pongo el multímetro directamente sobre la resistencia 2. ¿Sale? Ok, y finalmente simulamos, ¿no? Esta fuente por default trabaja 5 volts, se le puede modificar, pero ahorita no vamos a hacer nada de eso, ¿sale? Listo, simulamos y lo que debemos que encontrar es que 2.5, ¿no? ¿Todo les queda así? Sí. Uh-huh. Sí. Ok. Ok, muy bien. De alguna manera, vean, dices, ok, ¿qué estamos observando? Que en esa resistencia está un valor que es la mitad de la fuente, ¿de acuerdo? La fuente me está proporcionando 5 volts. Entonces, hay dos cargas iguales. Entonces, la fuente, el voltaje de la fuente se divide en partes iguales porque las resistencias son iguales. Ajá. Entonces, aquí hay una característica. De alguna manera, por eso en corriente, bueno, en nuestras instalaciones eléctricas, es una gran característica el conectar las cargas en forma paralela. Ajá. Para que el voltaje se mantenga.
en serie, imagínense focos en serie en casa, entendemos, y por la realidad es que los focos se van a encender tenue, ¿no? Tengo 10 focos, todos en serie, pues no, no funciona así, ¿no? Entonces, el texto es ese. Las cargas iguales, en cargas iguales, la fuente se divide, y en en serie, cargas iguales en serie, la fuente se divide, y en paralelo el voltaje permanece. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es un poquito teoría de ahí de circuitos. Lo que nos interesa aquí es ver el comportamiento, en este caso, del voltaje en ciertas cargas. Lo que tenemos aquí en términos de circuito es algo que se llama divisor de voltaje. Ajá. Se está dividiendo el voltaje, y esa división de voltaje es proporcional a las cargas. Ajá. Si yo muevo, por ejemplo, agarro la resistencia 2 y le digo, bueno, tú vas a hacer el doble, ¿sí?, de la resistencia 1. Es decir, mi resistencia 1 es 1 kilo, mi resistencia 2 son 2 kilos. En términos de resistencia, en términos de carga, una es el doble de la otra. Y en esa proporción se divide el voltaje que la fuente proporciona. ¿Sí lo ven? Ok, ahí está. Entonces ahora la resistencia de 2 kilos, 2 kilo. Una pregunta. Ajá. ¿Cómo se puede cambiar la resistencia? El valor. Del 1 al 2. Ajá. Perdón. Seleccionen la resistencia. Ajá. Y aparece el recuadro o las características de la resistencia. Sí lo selecciono, pero nada más se pone contorno azul, pero no aparece ese recuadro. Eso desde ayer le estaba pasando, ¿verdad, maestro? Sí. Yo creo. ¿A alguien más le pasa eso? A mí, pero ya le di clic y ya apareció. Está muy raro, sí. Aquí lo que sucede en esta simulación es que cada dispositivo, si se dan cuenta, como van seleccionando, aparece la propiedad o la característica del elemento en este recuadro. Lo que se me hace muy raro es que en el caso del profesor, que no creo que sea del lado del servidor, me parece que pudiera ser un poquito la parte de su interfaz. Lo que vi es que si lo quito, lo saco, ahí sí ya le aparece el letrero ese de voltaje. Si lo desconecto, si lo quito de los puntos de conexión, ya aparece. Maestro, no, de todos modos. No es necesario quitarlo. No es necesario quitarlo. A ver, si así le funciona ahorita, es decir, lo toma, lo saca del circuito. Lo cambio y luego lo regreso. Sí, va a tener que ser, porque se me hace un poquito más sobre que sea un problema del browser. Ajá. Pero bueno, entonces, aquí nada más le cambia. O sea, no, sí, ya se lo cambié. Literalmente. Ya lo regresé y ya está, pero sí me hace eso de que le doy clic y no abre, pero ya está en 2. Ya cambiaron ahí los colores, ¿no? De hecho, sí, los colores tienen que cambiar. Si se dan cuenta, el de kilo es café, negro, rojo. Y el de 2 kilos es rojo, negro, rojo. ¿Sale? Sí, ya. Ok, entonces, bueno, nada más concluyendo con esta partecita. Entonces va a depender de la carga, en este caso del elemento resistivo, de la proporcionalidad que hay entre ellos. Perdón, aquí, ¿qué pasó? Me quedé en otro. Quedó afuera. El voltaje de la fuente se divide, ¿no? La diferencia potencial de la fuente. ¿Qué sucede? Es una fuente que alimenta a 5 volts. En la resistencia 2 se está quedando con 3.3 volts. Y por supuesto la diferencia está en la otra resistencia. La diferencia para 5 volts está en la otra resistencia. Y este es un tema que se comprueba con la ley de Ohm, ¿no?
Entonces, en circuitos en serie, el voltaje se va a ir dividiendo, por tantos elementos existan y en proporción a su valor, ¿vale? Ok, bueno, en términos de circuito en serie no iríamos más. Lo que nos interesa es ese comportamiento de ese pequeño circuito, porque a partir de aquí brincamos hacia otro componente que es un potenciómetro, ¿no? Una resistencia variable. ¿Hasta aquí una pregunta? Ninguna. Ok, gracias. Entonces, vean, vamos a tomar un pot. Aquí está un potenciómetro. Todos tienen conocimiento de un potenciómetro, ¿correcto? O, bueno, no. Caso no. En tu caso no, maestro, ok. Yo tampoco. O profesor Salvador tampoco, ok. Ok, bueno, para empezar, sí nos queda ahorita un poquito claro que es una resistencia eléctrica. En este caso, estas son resistencias de baja potencia, ¿no? Son resistencias eléctricas para ambientes de baja corriente, ¿ok? Porque hay resistencias eléctricas de alta corriente, ¿no? De alta potencia. Ajá. Entonces, diríamos que la resistencia, así como su nombre lo indica, va a reducir el voltaje que circula a través de ellos. no reduce el voltaje, más bien reduce el flujo de corriente. Su propósito es reducir el flujo de corriente. Es decir, este es un elemento, aquí lo que tenemos es un circuito cuyo propósito, así, ¿cuál es el propósito de este circuito? De estos dos. El propósito es tener una división de voltaje. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué más? O sea, no manda a encender nada, no apaga nada, ajá. Está alimentado por una fuente de 5 volts, pero pues, ¿y eso qué? Nada más están alimentadas y ya. Ajá. Un propósito inmediato sería el circuito que tenemos aquí al lado. Ajá, este que ya probamos. ¿De acuerdo? Es decir, este es un elemento activo. El LED es un elemento activo que necesita una fuente de energía. La fuente de energía es la pila o la fuente que tenemos ahí. El LED no se puede conectar directamente a una fuente de energía porque se quema. ¿De acuerdo? Entonces, insertamos un elemento resistivo que baje la intensidad de corriente para que el LED no se queme. ¿Ok? Entonces, aquí, vean, a ver. Quiero mover esto, espérame. Uy, qué loco, espérame. Esto suele suceder en ambientes web. No estoy simulando ni nada. Perdón, ahora esto está muy raro, ¿eh? Déjame quito esto. Ahorita lo regreso. Ok. Alimento el circuito. Ajá. Entonces, la fuente me entrega 5 volts, una diferencia potencial 5 volts. Uh-huh. El diodo opera con un voltaje pequeño y que es por lo menos alrededor de 0.7 volts para que rompa. Este es un tema de semiconductores. Internamente, como está construido, hay un potencial interno en el LED. Ajá. Y anda alrededor de 0.7 volts. La fuente me proporciona 5 volts contra 1.7. Uh-huh. Es como si, o sea, ¿qué se me ocurre? Pusiéramos
un garrafón de agua lleno. Se me ocurre, maestros, perdón por la analogía, sobre un plato, no sé, equilibrio de fuerzas, se rompe el plato. ¿Okay? Si al LED lo alimento, si al LED que internamente mínimo necesita 0.7 volts y la fuente llega y lo alimenta, lo quema, porque es una diferencia de potencial muy alta contra el LED. Entonces, la resistencia tiene esas dos funciones de limitar la cantidad de corriente, limitar la cantidad de corriente y contrarrestar el voltaje. ¿De acuerdo? No sé, se me ocurre, perdón por el ejemplo, ahorita me viene otro a la mente, una bomba de agua de, ¿qué les gusta? Un cuarto de caballo. Sí, la bomba que tenemos normalmente en casa. eh, y que en la salida del bombeo usemos una manguera neumática que andan un 16avo, perdón, no me acuerdo el diámetro, ¿no? O sea, el diámetro del ducto es tan pequeño que de alguna manera esto puede reventar, ¿no? Lo que intento comparar es que la fuerza con que la bomba lanza la cantidad de agua que está saliendo, que nos gusta, media pulgada, su salida, y la tratamos de meter a un octavo, a un diámetro mucho más pequeño, eso es inviable, ¿no? En términos de sistema. Lo mismo sucede más o menos en términos de corriente. Entonces es un elemento que necesita una energía pequeña y llego y lo alimento con una energía grande, truena. ¿Ok? Entonces, la resistencia eléctrica tiene la función de limitar la corriente y además contrarresta el voltaje. ¿Qué va a suceder? Aquí, cuando yo lo alimento, el LED, por la forma de operación, se queda con un pequeño voltaje. Y el resto se queda, vean esto, el resto se queda en la resistencia. Sí, vamos a ver cuánto está consumiendo el LED. 1.98. Se está quedando ahí. Y es suficiente para que se encienda. ¿Ok? El resto de los 5 volts está en la resistencia. Es como un elemento que compensa la energía. Entonces, esa energía de 5 volts no se va directo sobre el LED porque lo quema. Entonces, pongo una resistencia en serie para que contrarreste. Y esta diferencia de 1.98 contra 5 volts está en la resistencia y está la resistencia soportando esa energía. Por supuesto, de acuerdo al voltaje y la corriente, tiene un gasto que lo soporta, ¿no? Hablo en términos de potencia, de un cuarto de watt, de medio watt, de un watt. Hay resistencias de, de, de alta potencia, pues. No sé si me explico un poquito en eso. Ajá. Entonces, son cargas, son elementos que nos ayudan a compensar en ese sentido la corriente y la distribución de voltaje. Porque en ese circuito mi objetivo es encender el LED. Y la resistencia solo me sirve para compensar. ¿Vale? En este de acá lo que intento es que vean cómo se distribuye ese voltaje, porque a partir de ahí empezaremos a jugar con la variación de voltaje. Y ahí después ya empezamos a leer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un potenciómetro es una resistencia variable, ¿sí? En este caso, los potenciómetros tienen bueno, más bien, están construidos de tal manera que es una especie de, esto que está aquí, bueno, todos conocen, bueno, claro, perdón, todos llegaron a conocer
la perilla de volumen de los televisores o modulares de hace mucho, ¿no? Ahorita nada más es picar, picar, picar. Ajá. Entonces, la perilla del volumen, no tanto del carro de ahorita, porque ya son digitales, no, de antes, de los televisores Telefunken, ¿se acuerdan? Incluso eran de barra. Perdón que diga marcas de antaño, pero se llama potenciómetro precisamente porque regula la potencia de la salida de una señal. Y fueron muy usados o son usados para subir o bajar el volumen. De ahí viene la palabra potenciómetro, porque regula la potencia de salida de una señal. Ajá, la amplifica o no. ¿Ok? Realmente es una resistencia variable. Y lo que sucede es que internamente hay una laminilla bueno, ahí hay varios materiales, pero hay una laminilla de cobre que va recorriendo todo un arillo. Ajá. Y en términos de cantidad de material, si es más material conductor, si es más material conductor, presenta más resistencia. Si es menos material conductor, presenta menos resistencia. Realmente la cantidad de material sí tiene que ver. Entonces, lo que pasa en un potenciómetro es que es un arillo de material conductor donde hay un conductor que va recorriendo la perilla y a medida que vaya recorriendo la perilla, aumenta o disminuye la resistencia. Hoy hay nuevas generaciones en la parte de potenciómetros, pero en esencia así están trabajando con material conductor, donde al momento de recorrer eh, exponen una gran cantidad de material o pequeña cantidad de material. Y eso repercute en una resistencia eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comporta ya para ir conectando dispositivos. Vamos a mover esta resistencia de acá, vamos a quitarla y vamos a conectar el potenciómetro. Ahorita les digo que sería, vean, bueno, bajen un conector aquí. Ajá, así. O sea, ¿qué estamos haciendo? Unir este nodo con este de acá, ¿sí? Pero quiten este cable de acá, quítalo. Ajá. Estamos extendiendo este nodo para que aquí podamos tener el potenciómetro. ¿Para qué? Para que realmente lo que quiero es unir la perilla central o el pin central con la resistencia, pero aquí como se ve medio incómodo, ¿sí? Quiero unir esta patita con la resistencia. Lo que estoy haciendo es extender el nodo. Entonces lo vamos a poner aquí abajo. Ahí. ¿Sale? ¿Listo? ¿Saben qué para que sea proporcional? Vamos a hacerlo así. Muévela acá. Pongan la tercera patita, la tercera patita que quede aquí. Aquí. Para que sea un poquito como más visual o proporcional. Ok, ahí está. ¿Listo? Y, a ver, este pin, ahorita vamos a hacer la conexión más sencilla. Este pin lo mandamos a tierra y ya cerramos el circuito. ¿De acuerdo? Profe, Ajá. nada más me puede decir qué tipo de resistencia es la segunda que aparece ahí abajito del multímetro, me parece. Es que la borré por accidente. Ah, caray, ¿esta de acá? Oh, Sí, esa es. Es 1,330. Ok, nada. 330, sí. Ajá, sí, pero. Ok, Gracias. de nada. Ok, y ahora, Tenemos que ponerle ese valor, 1,330, a esa resistencia. no, esta si quieren, pero ahorita no lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar estos circuitos. ¿Sale? Lo que sí tienen que ajustar es este potenciómetro. Está ahorita, por default, está en 250. Muévanlo a 1 kilo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? La resistencia es de 1 kilo.
el potenciómetro va a ser de 1 kilo. Ese valor de potenciómetro es el valor de resistencia máximo que va a tener. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces déjenlo en 1 kilo. ¿Qué significa máximo? Que puede ir desde 0 ohms hasta 1000 ohms. Entonces va a estar variando su valor, va a estar cambiando su valor y vamos a ir viendo el cambio en voltaje en la salida. ¿Sí? Ok, y luego conectemos el multímetro. El positivo se va acá. Y el negativo, pues, hacia el negativo de la fuente. Ok, conecten así. Quiero un favor. Necesito acomodar algo. Ya están todos ahí. Y entonces simulamos, ¿de acuerdo? Vean, simulamos. Ok, a ver. Vean qué sucede. ¿Sí me escuchan, perdón? ¿Sí me siguen? Sí. Ok. Sucede que el valor de la resistencia o del potenciómetro está en 2.5 milivolts. Milivolts, que es algo mínimo, ¿no? Ok. La fuente está entregando 5. El potenciómetro se está quedando con 2.5 milivolts. ¿Sí? Es milésima parte de un volt. Y el resto está en la resistencia fija. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué está tan pequeño el voltaje? Porque según como lo tenemos conectado, el valor de resistencia del potenciómetro está en el mínimo. ¿Sale? Y es como funciona, por ejemplo, les decía el volumen. Cuando el potenciómetro está en el mínimo de resistencia, el valor de la señal del audio, por ejemplo, es mínimo. Entonces tenemos que ir incrementando el valor de resistencia para un efecto de salida, aumentar la potencia. Entonces, bueno, hay varias técnicas de hacer incremento de volumen, pero esa es una como la más directa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Podemos hacer variar el potenciómetro tomando la perilla y modificándolo, dándole de vuelta. Esto lo hacen con el puntero aquí, clic sostenido y mueven el puntero. ¿Ok? Y vean cómo va ganando voltaje el potenciómetro. ¿Ok? Va ganando voltaje. ¿Ok? De tal manera que vean, ¿qué va a suceder? Va a llegar a un máximo de 2.5 volts. Y no más. ¿Por qué? Porque su valor máximo es 1 volt. Ajá. Perdón. 1 kilo ohm. Perdón. Su valor máximo en resistencia es 1 kilo ohm. Y la resistencia fija también está en 1 kilo ohm. Entonces, la fuente se divide en partes iguales. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la división de voltaje y la distribución del voltaje proporcionalmente, ¿no? Entonces, aquí bajamos el valor de resistencia de la variable y el voltaje en él cambia, ¿sí? Y va a tener un valor de voltaje de acuerdo al valor de resistencia. Ajá. Y esto lo dicta, por supuesto, la ley de Ohm. ¿Ok? ¿Todos hasta aquí? ¿Y qué significa el valor que está abajo de 5 volts? Es en la fuente, esta fuente lo que está haciendo es medir la cantidad de corriente en el circuito. Es buena pregunta, maestro. Esta es la cantidad de corriente. Este es el voltaje de la fuente. Y esta es la cantidad de corriente. Y si se dan cuenta, vean qué está sucediendo. Varía. ¿Por qué varía? Vean. La resistencia fija está en 1 kilo. 1 kilo ohm. La resistencia variable está en su mínimo, vamos a decir 0.
en forma ideal está en 0. Entonces la fuente está alimentando a un circuito de 1 kilo ohm de resistencia y proporciona una cantidad de corriente que esa resistencia exige. Conforme vayamos aumentando la resistencia, esta resistencia del potenciómetro que estamos variando aquí, se va sumando a la resistencia fija. Ajá. Es decir, ahí el potenciómetro está en 0. La resistencia fija está en 1 kilo. Empezamos a variar el potenciómetro y la resistencia total empieza a variar 1.1, 1.2, 1.3 y así se va, hasta llegar a 2. Entonces, conforme hay más resistencia en el circuito, baja la corriente que exige el circuito a la fuente. Eso es lo que comentaba ayer el profesor, por ley de Ohm. La corriente es inversamente proporcional. Vean cómo va incrementando la resistencia y la corriente baja. Y eso también está dictado por la ley de Ohm. Ajá. A esto se llama, este es el consumo de corriente que este circuito tiene. Y si se dan cuenta, la fuente no varía, la fuente se mantiene. Sigue proporcionando 5 volts, 5 volts, 5 volts. Como la carga sí está variando, la corriente que exige varía. Sí, ahí está. Sería la corriente total de todos los dos circuitos, ¿no? De toda la fuente. Porque creo que tienes ahí conectado también el LED. Entonces, la corriente del potenciómetro y la resistencia de la izquierda más la de la resistencia de la derecha y el LED. Ajá, en este caso sí, porque el LED está consumiendo también. Ajá. Ajá. Sí, es correcto, maestro. Entonces, aquí, pues sí, la idea general es que cuando hay una variación en la carga, existe una variación en el consumo de corriente. Sí, vean, y si lo desconectan, por supuesto que va a haber. Ahora, ¿quién va a consumir? Solo el arreglo resistencia-potenciómetro, sí. Estamos en lo correcto. Ajá. Vean, bajó a 5 miliamperes. Porque la resistencia es de 1 kilo, prácticamente tenemos 5 entre 1000, 5 milis, que es lo que está circulando aquí. Aquí ya no está circulando nada. Aumentamos la resistencia y la corriente disminuye. Ese es el efecto de una resistencia eléctrica, que se opone al paso del flujo de electrones. Mientras más resistencia, menos corriente. Mientras menos resistencia, más corriente. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí algún comentario? Yo tengo una pregunta. A mí, por ejemplo, el potenciómetro me da hasta el máximo valor de 5 volts y veo que a ti te da nomás hasta 2.5 en el máximo. ¿Por qué? Ok, esto se refiere a esto cuando manda todo al máximo. Sí. Probablemente, aquí le da 5 volts. Sí. Probablemente, maestro, a ver, verifíquelo ahorita. El valor de su potenciómetro está altísimo. Aquí, verifique. Selecciona el potenciómetro. Sí. Verifique aquí y debe estar en 1. Ah, ok. Ajá, sí, ahí es un claro ejemplo. Por ejemplo, estaba en 250 contra 1. Entonces, el potenciómetro se está quedando con todo, lo de la fuente, prácticamente. Ajá. Gracias. Muy bien. Ajá, no de nada. Muy bien, bueno, vamos a brincar a ver un poquito la parte de la placa, ¿sale? ¿Alguna pregunta con esto? No. Bueno, vamos directo. Vean, en la parte básica, aquí hay un Arduino. ¿Ok? Vamos a tomarlo.
Y vamos a ponerlo por ahí. Déjenme, lo voy a acomodar un poquito. Acomódenlo si quieren. Por acá. No hay forma de, ¿cómo se llama? De reducir las partes de la placa para tener más espacio. Sí, lo que yo recomiendo es que hagan el zoom. ¿Dónde se hace el zoom? Con el joystick del mouse, profe, intente, o si Ajá. no, si está en la laptop, Es con la- los dos dedos, ¿no? Trate de hacerlo más pequeño, más grande. Ajá. No, pero creo que pregunta de cada elemento en proporción Déjame, voy a poner un ratón, gracias. Sí, puede hacer un zoom por lo pronto y acomodar los elementos. Y una vez que los acomode, le da un ajuste. Aquí hay un botón de ajuste de imagen. ¿Dónde Ajá. Aquí, esquina superior izquierda. O sea, por ejemplo, esto es ejemplo, no lo hagan. Va a tomar una placa. Bueno, ya le conecté un ratón y ya lo pude hacer con el scroll del mouse. Exacto. Entonces, sí, cuando saquen elementos, pónganlos, le dan zoom hacia adentro o lejano, acomodan los elementos y le dan un zoom de ajuste aquí. Sí. Y ahí se queda, ¿no? Se va a ajustar a la proporción de los elementos. En este caso, bueno, voy a borrar, no es necesario esto. Va a ser un Arduino, ¿no? Sí. Sí, a ver, ¿sí? ¿Todos por ahí? ¿Estamos? Sí, gracias. Perdón. Listo, vamos. ¿Qué sucede con el Arduino? Vean. El Arduino es una arquitectura de alguna manera. A ver, profesor Salvador, ¿me ayuda tantito con su micrófono? Gracias. Es una arquitectura, es un hardware, por ahí lo hemos mostrado. Bueno, vamos a ir directo sobre la simulación. Que tiene varios pines que de alguna manera nos sirven para alimentar y para leer, ¿de acuerdo? No vamos a estudiar ahorita todos los pines, lo que quiero es que avancemos un poquito más y en otros momentos empezaremos a hablar, ¿no? Bueno, comentamos. Esta plataforma o placa tiene la posibilidad de leer señales analógicas y señales digitales, ¿ok? En términos de entradas y salidas, el esquema digital es lo más adecuado. Es decir, ¿por qué? Porque con las entradas, con el módulo digital, solo escribo estatus, unos o ceros, perdón. Ajá, entonces puedo mandar a escribir o puedo leer. En el caso de las analógicas, principalmente su función principal es leer valores variables del mundo exterior. ¿De acuerdo? Muy en tarjetas muy especializadas, hay salidas analógicas para alimentar otros módulos. Especializadas porque el hecho de que una placa electrónica tenga una salida analógica y alimente, bueno, tiene que haber un diseño electrónico muy bien diseñado para que la salida no se queme. Generalmente no se busca eso, que la propia placa alimente a los demás y sobre todo en esquema analógico. En digital es nada más mandar un estado, poner un 1 o poner un 0. ¿Ok? Entonces, los pines analógicos en las tarjetas electrónicas generalmente serán para leer una variable, temperatura, humedad, presión, algo que esté variando en el ambiente y que me lo represente eléctricamente, basado en un tope que es la alimentación.
¿sí? ¿Qué tanto me puede entregar? Depende con qué está alimentado, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahorita es hacer una lectura. Bueno, primero un poquito, vamos a encender y apagar un LED desde Arduino, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a meternos un poco a Arduino. Seleccionan Arduino, nada más le den clic arriba de Arduino, o sea, aquí, así. Se ve muy ligero el que está seleccionado, si se dan cuenta. Muy, muy, muy ligero. No sé si alcancen a verlo. Ok, bueno, de alguna manera aparece aquí el indicador de Arduino, ¿no? Y hay un botón de código acá. Selecciónenlo. Aparece la ventana para programar en Blockly. Este es un método, es una técnica. No lo vamos a usar acá, lo que vamos a hacer es un poquito más de código, que es lo que quizá ya empezaron a trabajar, ¿no? Entonces aquí mismo seleccionamos y le vamos a poner texto, ¿sale? Y lo que vamos a ver, díganle que sí, lo que vamos a ver es una especie de IDE, ¿sí? Que es el emulador, es la plataforma de programación, en este caso, para Arduino. La palabra IDE hace referencia a esa plataforma y todas las arquitecturas, todas las marcas tienen su propio IDE, ajá, que es la interfaz de desarrollo. No es más que eso. Coloquialmente es el programa con el que se configura, sí, es la interfaz de desarrollo. Ajá. Entonces, eso es el IDE. Ya en su momento trabajaremos con el IDE real para programar el dispositivo. Ok, el IDE, en este caso vamos a referirnos a Arduino porque en el caso de su tarjeta, la SP8266, cuidado, no es un Arduino, pero lo podemos interfacear con el IDE de Arduino. Ok, ahora, ¿por qué con la de Arduino? Porque ya habíamos platicado, Arduino tiene un soporte enorme y tiene una variedad de soporte en línea que hace precisamente muy accesible y muy rápido el implementar proyectos. Entonces, por eso, y lo pueden seguir haciendo, o sea, no necesitan licencia ni nada, ¿vale? Más adelante se van a dar de alta, van a descargar y todo eso, ¿ok? Bueno, vean, en términos de la estructura de ejecución de Arduino, lo que están viendo ahorita es dos funciones principales, ¿ok? Una de ellas se llama setup, ¿ok? Setup, que está aquí, y la otra se llama loop. No me voy a meter tanto a la estructura, a la lógica de toda la programación, sí, la comentamos, pero no nos vamos a detener tanto, ¿no? Boy tiene una conceptualización del valor de retorno, ¿no? En este caso, no hay valor de retorno, simplemente el hecho de ejecutar void setup, ejecuto lo que está dentro, ¿vale? Y ya. Entonces, hay dos funciones principales, setup y loop. La primera característica de ambos es que el setup solo se ejecuta una vez. Se ejecuta en el momento que se enciende el equipo, pues por hardware va y se busca un apuntador y encuentra setup y ejecuta todo lo que esté dentro de setup por una vez al principio. Y una vez que ejecuta el setup, brinca a la siguiente función, que es loop. ¿Sale? Entonces, en setup se van a poner cosas como preconfiguraciones. Es decir, necesito establecer cómo va a funcionar y lo establezco por única vez y ya. No necesito estarle diciendo al micro, por ejemplo, en este caso, pin mode 13, y otra vez, y otra vez. No, se lo digo por única vez y listo, se sale.
¿ok? Aquí en términos de programación, si se los mencionaron, hay algo que se llama contador del programa. Y ese contador del programa infaliblemente va ejecutando las líneas, ¿vale? Ahora, la característica del loop es que, y su nombre lo dice, el nombre de la función dice mucho, todo lo que esté dentro del loop es código que se va a ejecutar constantemente, cíclicamente, ¿no? Loop, ahí se va a quedar, ¿sí? Digital write 13 high, pum. Delay 1000, pum. Digital write 13 low. Delay 1000. Y otra vez. Digital write 13 high. Delay 1000. Y así se queda ciclado, vamos a decirlo. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No supe cómo entraste a esa parte de aquí del código de programación, de texto. Pero otra vez, al principio, maestro, no le escuché. Sí, no supe cómo entraste a esa parte. Ah, ok. Está así. Dele un clic a Arduino, ve al puntero del mouse, aquí, arriba, donde sea. Le da un clic. Necesita ver que aquí está Arduino 1R3, ¿sí? ¿Es correcto? Este recuadro que está aquí, maestros, acuérdense que significa que es el elemento que está seleccionado. Ajá, si por ejemplo pico aquí afuera y no hay nada, no hay un recuadro de nada. Entonces le doy clic a la placa y aparece el recuadro. Significa que es el elemento que está seleccionado. ¿Hasta ahí vamos bien, maestro? ¿Sí tiene aquí Arduino 1R3? No. Ok. A ver, el puntero del mouse, póngalo aquí afuera de la placa. Sí. De un clic. Ok. Mueva el puntero del mouse, o sea, arriba de la placa. Un clic. Y debe aparecer el recuadro del elemento que tiene seleccionado. No, es que aquí me aparece los bloques Ah, ok. que ya había sacado antes. Ok, entonces ya está seleccionado. Ok, allá vamos. Entonces, seguramente si tiene los bloques, entró por acá por código. Ajá. Y tiene esto. Okay, ¿Sí? Sí, ahí estoy. Ahí está, ok. Aquí dice bloques. Perfecto. Bueno, dígale clic, accese ahí, clic, y aparecen tres opciones. Okay, Bloques más texto, y selecciona texto nada más. Perfecto. Ok. Y dígale continuar y aparece el código. Sí, está bien, gracias. Ok, ajá, de nada. ¿Alguna otra pregunta en relación a lo que ya comentamos aquí ahorita? Sí, ese es un loop infinito, ¿verdad? O sea, nunca se va a salir. En este caso, como está el código, nunca se va a salir. Ya dependiendo de la solución que se requiera, habrá que meter condicionantes para decir si tal cosa, ajá, brinque. Pero, vea, se pueden generar, estos son funciones propias o nativas de la arquitectura de Arduino. Podemos ir generando funciones de usuario, ¿sí? Que en un momento dado, si hay una condición que se presenta, dices, esa condición, cuando llegue esa condición, quiero mandar a encender 3 LEDs o una alarma. Entonces, cuando llegue esa condición, lo mando a otra función, esté fuera de ahí del código, puede estar por aquí abajo, no sé, por aquí abajo, otra función, manda a llamar la función, la ejecuta y regresa al loop. Entonces, el programa puede tener muchas funciones y las puede estar ejecutando indistintamente en todo momento, pero siempre regresará al loop, al loop, al loop. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Muy bien. Ahora, lo que está aquí es un pequeño programa que es
es en programación, vamos a decir, en la programación tradicional hay algo que le llaman el Hello World, ¿no? Seguramente han escuchado. O sea, tu primer programa, ¿sale? Este programita de aquí es como el Hello World en la programación tradicional, pero realmente de lo que se trata es que todas las arquitecturas hoy traen como su primer programa. Y ese primer programa es mandar y encender un LED interno, ¿sale? Entonces, vean, aquí a esta altura, si ven el mouse aquí arriba de Arduino, hay una L. Este es un LED interno. Y ese LED interno está conectado a un pin que es el pin 13. ¿Ok? Entonces, este programa lo que hace es, establece un pin de salida, ¿sí? Dice, le habla, el modo del pin 13 va a ser de salida. ¿Ok? Muy bien. Ese pin 13 internamente está conectado al LED de Arduino, que es este. Y ese por arquitectura, todos lo traen, ¿eh? Todos los Arduinos van y compran un Arduino y el pin 13 está cableado internamente a un LED interno. ¿Ok? Entonces, el setup dice, el pin 13 es salida. Sale. Esa es la forma en cómo va a funcionar el pin 13. Listo. Se establece y brinca al loop. Y viene la primera instrucción. Digital write es una instrucción que dice, voy a escribir a un pin digital. Ajá. Digital write es, voy a escribir a un pin digital. Ok. ¿A qué pin? Al 13. Ok. ¿Qué vas a escribir? Voy a escribir, en este caso, ahí está la palabra reservada a high. High es un alto. Y en términos binarios, o en términos digitales, el high es el 1 lógico. A nivel eléctrico, el 1 lógico son 5 volts. Es ¿Ok? como el true y el false, ¿no? De Python o de otros que dice Más o true. menos. Ujú. Ajá, más o menos. Sí, ahí, por ejemplo, son los estados lógicos, y en este caso estamos hablando de estados digitales, que tienen mucha relación. Sí, y es correcto, ¿vale? Ok, a partir de esta instrucción, maestros, a partir de ahí, lo que va a suceder en hardware es que va a ir una señal al pin 13, se pone un 1 lógico, que eléctricamente son 5 volts, eh, o sea, esto es por hardware, quizá más de uno diga, ¿cómo lo hace? Sí, es hardware que está configurado para eso. El programa pone high y el hardware físicamente escribe 5 volts ahí. Haz de cuenta que es como que si pusiera un cable a la salida y ese cable trae 5 volts y pum, lo pone en el pin 13 y alimenta lo que esté ahí. ¿De acuerdo? Claro, todo esto lo hace a nivel de registros. Perdón que haga el comentario, no hay un cablecito interno que se mueva, pero es en términos coloquiales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, digital write es, voy a escribir digitalmente al pin 13 y voy a poner un 1 lógico. Eléctricamente son 5 volts. En ese momento se pone. Inmediatamente después, hay una función que dice delay. Delay es una función que genera un retardo en la ejecución del programa. ¿Sí? La ejecución de un programa se va instrucción tras instrucción indistintamente. Acuérdense que hay un contador adentro. Encienden el micro y se la pasa haciendo esto, contando desde 0 hasta donde le llega la memoria. Y así, 0, ta, 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 F, 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 0, 0, ta, 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 F, 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 0, y ahí se la pasa contando. Ese contador de programa es infinito. Y lo que vaya encontrando en memoria, lo va ejecutando. ¿Qué encuentra en memoria? El programa. ¿Sale? Entonces, bueno, encuentra Digital Write 13 y pum, pone 5 volts al pin. ¿Ok? Inmediatamente después viene la instrucción Delay 1000. En este caso, el delay por default está usando milisegundos. Si le pones 1000
milisegundos realmente es un segundo. Si quiero poner 2 segundos de retardo, pondría 2000 y así, ¿no? ¿Ok? Lo que hace el delay es una pausa. ¿De acuerdo? Esta es una característica en esta ejecución. Escribo 5 volts, llega el delay y el contador del programa no avanza hasta que termine el retardo. Lo que está ejecutando es un delay y hay una pausa. O sea, nadie se mueva, no ejecuten nada. 1, ¿sí? O cuentas del 0 al 1000 en milisegundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para nosotros es un segundo. Entonces pasa un segundo y se va a la siguiente instrucción. ¿Qué dice la siguiente instrucción? Digital write. Voy a escribir en un pin digital. ¿En cuál? En el 13, pero ahora voy a escribir un low, un bajo. En vez de ahora tener 5 volts, voy a poner tierra. Y tierra significa nada de energía. ¿Qué va a suceder con el LED? Se va a apagar. ¿Ok? Después de poner un low, viene otro retardo donde en ese tiempo no se ejecuta nada, todo se para, ¿sí? Obviamente el low permanece porque es lo último que se escribió en el pin, viene el retardo y listo, se regresa. O sea, después del delay, digital write 13 high, delay 1000, digital write 13 low, delay 1000, digital write, perdón, 13 high, y así se le va a pasar. ¿Qué va a hacer este programa? Enciende LED un segundo, se apaga un segundo, enciende un segundo, apaga un segundo. ¿Sí estamos? Bueno, a ver, denle simulación. Observen acá. Si me siguen, me copian, creo que. ¿Sí ven? Sí. Sí. Sí, se Ok, ve. ok. Esto funciona sacando la placa desde su caja, acabado de comprar, lo conectan, ejecutan el programa y funciona. ¿Vale? Muy bien. Para terminar, si me permiten, vamos a conectar el LED. Sé que algunos que quizás se tienen que ir. Nada más vamos ahora a conectar hacia afuera y hacer lo mismo, pero con ya elementos externos, ¿de acuerdo? Sería así, a ver. Vean, vamos a aprovechar esto que ya está conectado. Eh, Desconecten, vamos a hacerlo directo, desconecten este circuito, ¿ok? Y vamos a usar otro pin digital, ¿ok? Por ejemplo, ahora tenemos que interfacear, perdón, vamos a usar el pin digital 2, ajá, cableamos hacia donde, hacia aquí a la resistencia, ajá, y cerramos el circuito con tierra. Aquí hay tierra. Sé que en algún momento les dije lo menos posible alimentar elementos externos con el circuito. Ahorita no pasa nada, lo soporta, pero lo que pasa es que el LED y la resistencia se van a alimentar de la tarjeta. Es baja corriente todavía, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a usar un pin externo. Acá está. Ujú, ujú. Entonces, ya está cableado, así. Nos vamos al código.
y vamos a adicionar código. Aquí, como vamos a habilitar el pin 2 digital, le decimos pin mode, ajá, el 2 de salida. ¿Ok? Ya declaro que el 2 va a ser de salida. Ajá. Y podemos aprovechar este mismo código, es decir, por un lado el 13 se va a encender, pero también quiero aprovechar aquí, y es el momento en el que tengo que decirle que el pin 2 se encienda. Digital write, se me va el inglés. Literal, hay que copiar exactamente como está. Incluso le pueden hacer un copy paste, maestro, si gustan. Ahorita lo probamos. 2, ahí. ¿Sí? El delay lo dejamos. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Ese delay se va a generar, pero va a resultar que el pin 13 y el pin 2 tienen ya 5 volts en su terminal. ¿Sí? O sea, se ejecuta Digital Write 13 y Digital Write 2 casi al mismo tiempo. No es así, pero es casi al mismo tiempo. Y viene el delay. Entonces lo que vamos a ver en efecto es que los dos LEDs van a estar encendidos. ¿Sale? Realmente cada instrucción en este caso creo que le lleva 1 milisegundo en ejecutarse. Es nada, ¿no? ¿Ok? Entonces dejamos el delay, sirve para que queden los dos LEDs encendidos. Pasa el tiempo, pasa el segundo. Entonces, bueno, vean, pueden hacer esto. Sombreo, selecciono. ¿Por qué dije sombrero? Copio, pego, control C, control V, y solo cambio el número de pin. Pongo 2. Y que lo apague. El delay también es para lo mismo. ¿De acuerdo? Y simular. Déjame a ver si alcanzan a verlo. Pues luego hay, espérenme, problemas de simulación. Déjenme detener y volver a iniciar. Sí funcionó. Ujú. Ok, qué bueno. Sí, también. Ok, qué bueno. Sí, si se dan cuenta aquí mi simulación, vean cómo va. ¿Ya vieron este número? O sea, no se ha completado el segundo. Entonces, bueno, este es un efecto de simulación. Pero lo que tienen que ver ustedes es que el LED se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Ujú. Tendría que ser un poquito más real. Quizá en el caso de ustedes ya así es. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, perdón, alcanzamos nuevamente el tiempo. Vamos a dejarle hasta acá.
Y nos estamos viendo. Buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.